El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles y ahora en estos minutos vamos a platicar sobre el Año de la Fe, dictado por el Papa Benedicto XVI a la Iglesia Católica en todo el mundo. Este año 2012 comienza a transcurrir en el mes de octubre el Año de la Fe y estamos interesados en conocer aquellas partes donde en Porta Fidei cita Benedicto XVI a San Agustín de Hipona, que es uno de los grandes líderes espirituales de la Iglesia Católica, que sienta las bases como padre de la Iglesia para el catecismo de la Iglesia Católica, para la hermenéutica cristiana católica respecto del Evangelio. Entonces vamos contigo, Mauricio Pérez, director de semillasparalavida.org. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Tere, mucho gusto de estar contigo nuevamente enlazados vía Skype. Un saludo para todos los televidentes. Me da mucho gusto saludarte. A ver, por favor, Mauricio, dinos en qué parte se cita a San Agustín en Porta Fidei. Bueno, en realidad hay una parte muy específica y muy bella en la que el Papa nos habla de cómo nosotros tenemos que crecer en la fe, porque uno de los propósitos de este Año de la Fe es precisamente que todos crezcamos en la fe. Y el Papa nos propone como un camino de ejercicio para nosotros ir aumentando nuestra fe, seguir el modelo de San Agustín, y para ello cita una frase de San Agustín que dice: los creyentes se fortalecen creyendo. Los creyentes se fortalecen creyendo. En otras palabras, nosotros podríamos decir que en la fe, como en cualquier otra cosa, la práctica hace al maestro. Y es por ello que lo que el Papa nos propone en este Año de la Fe, haciendo eco a la recomendación de San Agustín, es que nosotros mismos en este Año de la Fe ejercitemos nuestra fe creyendo cada vez más. Y recordando también que el Papa es un consumado pianista y que la música le apasiona, el Papa explica este desarrollo, este crecimiento en términos musicales muy bonitos. El Papa dice: nosotros en este Año de la Fe tenemos que aprender a abandonarnos en Dios en un constante increciendo. Esto para un músico sería ir aumentando el volumen de la música desde un ligero pianísimo hasta un pianito hasta llegar a un mezzoforte, un forte, un fortísimo, es decir, una fe verdaderamente sólida, pero a la cual se puede llegar solamente poco a poquito. Y el Papa lo que nos propone es concreto: hay que abandonarnos a Dios poco a poco y cada vez más. Ahora, San Agustín también dice que cuando uno cree, entonces entiende. Y bueno, cuando uno cree, sabe verdaderamente aquello que cree, lo descubre, ¿no? Y lo sabe. Y luego, si aumenta su fe lo entiende. Y al vivirlo lo entiende aún más. Y luego se vive un proceso de búsqueda y encuentro, de interioridad y trascendencia. Creer para conocer. Esto no lo creería o no lo entendería una persona de mentalidad materialista, ¿no? Que hasta no ver, no creer. San Agustín, de hecho, era materialista y, sin embargo, en su proceso espiritual él descubre que le faltaba la fe para conocer las cosas de Dios, luego entenderlas y vivirlas, y entenderlas mejor al vivirlas. ¿Cómo lo dice Benedicto XVI? ¿Cómo interpreta a San Agustín desde este proceso intelectual y espiritual que propone San Agustín? Bueno, definitivamente hay que entender que el hombre no solamente tiene la capacidad de razonar, sino que el hombre tiene además la voluntad que Dios le ha dado para poder llegar más allá de lo que la razón le permite. Debemos nosotros por fuerza comprender que al Dios que nosotros tratamos de comprender con nuestra fe, y que conociendo cada vez más a Dios lo comprendemos mejor, sobre todo poniendo atención a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en la Escritura, pues es un hecho que llega un momento en que nuestra misma limitación humana, la capacidad de nuestra inteligencia, ya no logra abarcar al infinito que es Dios. Si nosotros tratamos de representarnos en un pizarrón con un círculo, podríamos dibujarnos como un círculo de cierto tamaño,
Pero si nosotros por encima tratáramos de dibujar un círculo para representar a Dios, pues tendríamos que representar un círculo que no tiene ni principio ni fin. Y lo que nosotros tratamos de hacer es meter todo ese círculo que no tiene principio ni fin en un círculo del tamaño de nuestra cabeza. Y por supuesto que lo único que podemos absorber de Dios, entender de Dios, es lo que cabe en ese círculo que es nuestra cabeza. Lo que queda más allá ya no lo podemos comprender. Sin embargo, porque no solamente tenemos inteligencia, a partir de ese momento sí podemos aceptar lo que ya no comprendemos. Y esa aceptación de ese misterio que no comprendemos es precisamente lo que llamamos un acto de fe. Un acto de fe, un acto de creer en aquello que no veo, pero que justamente al creer comienzo a experimentar. Y esta es la grandeza, o sea, Dios no nos hace esperar demasiado. Primero creer y luego de inmediato por la experiencia, al haber creído, porque es un acto de humildad también. Comienza entonces a sentirse, a vivirse y a comprenderse la palabra de Dios. Por supuesto, y como propone el Papa siguiendo este modelo de San Agustín, es una fe que tiene que ejercitarse poco a poco, llevando todo esto a lo práctico en este año de la fe. Todos enfrentamos un sinfín de situaciones que no comprendemos, que a veces nos llenan de miedo, que nos llenan de terror, que parecen no tener solución ante los ojos de los demás. Puede ser una enfermedad. Me enfermo, pues entonces, Dios mío, aunque todo el mundo diga que no me voy a curar, me abandono en tus manos y que se haga tu voluntad. Pierdo el empleo y aunque pasa una semana y pasa un mes y no consigo empleo, Dios mío, me abandono en tus manos, sé que tú eres un Padre providente y que vas a proveer, y aunque todo parezca estar en mi contra, me abandono y me apoyo en ti. Mi hijo se está descarrilando, no sé ya qué hacer, no dejo de llorar porque veo cómo se está alejando de ti cada vez más. Dios mío, he hecho todo lo que esté en mis manos a partir de este momento, como hizo Santa Mónica con San Agustín. Lo encomiendo en tus manos y me abandono a tu voluntad. Y así podríamos seguir proponiendo una serie de situaciones inexplicables que parecen no tener solución ante los ojos humanos, pero que precisamente nos dan la ocasión de ejercitar abandonarnos con confianza en un Dios que aunque no vemos, sabemos que está presente, y que aunque no escuchamos con nuestros oídos, sabemos que Él sí nos escucha y que atiende siempre nuestras necesidades en la medida en que Él, en su eterna sabiduría, infinita sabiduría, sabe que a nosotros nos conviene, y en eso nosotros debemos encontrar esa confianza. Dios está presente aunque no lo veamos, pero sí que está presente y nos consta. Y en este mundo tan violento, pues el Papa Benedicto XVI detecta una disminución de la fe de los cristianos. ¿Qué me dices de esto? Sí, lamentablemente así es, y parte precisamente de la disminución de la fe tiene que ver con dejar de ejercitar la fe, y esto sucede cuando los cristianos mismos comienzan a beber agua de pozos que realmente no sacian nuestra fe como esta tiene que ser, buscando simplemente felicidades pasajeras o buscando soluciones temporales, pero que no ayudan a las personas a trascender. Entonces es por eso que volvamos en este año de la fe nuestra mirada al Dios verdadero, que volvamos a beber agua del verdadero manantial de vida nueva, y que con eso nosotros vayamos saciando esa sed que tenemos de Dios, esa sed que tenemos de darle sentido a nuestra existencia, esa sed de auténtica felicidad. San Agustín fue una persona controvertida. Antes de convertirse definitivamente al cristianismo católico, él creía en la astrología, él era parte de la secta de los maniqueos, jugaba a la suerte, al azar, y después es el gran santo de la gracia, de la fe, de la entrega total a Dios. ¿Cómo vivió su proceso y qué advertencias nos hace el Papa Benedicto XVI al reconocer este proceso de Agustín de no compartir nuestra fe en Dios o subdividirla en amuletos, en la magia, pues las hadas, los polvos mágicos, las piedras, cosas así? Sí, bueno, el Papa en esta carta apostólica Porta Fidei, con la que convoca el año de la fe, dice al respecto de San Agustín que su vida fue una búsqueda continua de la belleza de la fe hasta que encontró su descanso en Dios. Es decir, San Agustín no se cansó de buscar, y esa es una de las claves. San Agustín no se detuvo, no se contentó con lo que tenía, porque a fin de cuentas no lo saciaba, sino que él siguió buscando y buscando y buscando hasta que encontró su descanso en Dios. Sabemos que San Agustín decía: nos hiciste para ti y nuestra alma estaría inquieta hasta que no descanse en ti, ¿verdad? Entonces, lógicamente que nosotros en la vida misma tenemos que seguir ese mismo modelo de San Agustín y no cansarnos de buscar, pero definitivamente
con la certeza de que el único poseedor de la verdad absoluta y la única fuente de la verdad, de la felicidad plena, pues es Dios. Entonces, confiar solamente en la palabra de Dios en este año de la fe, volver nuevamente nuestra mirada a la lectura de la Santa Biblia, donde Dios mismo se revela en este año de la fe, orar con más intensidad. Es tan importante orar, porque si no oramos no estamos en diálogo con Dios, y si no estamos en diálogo con Dios, pues difícilmente nos podemos sentir cercanos a Él. Entonces yo creo que el desarrollo de la oración en este año de la fe juega una pieza clave para sentir, sobre todo para sentir esa cercanía a Dios, exponerle en esa oración nuestras necesidades, y en esa misma oración siempre concluir nuestra oración con la frase que Jesús nos enseñó: hágase tu voluntad. Esto es lo que yo creo que está bien. Te lo propongo, Señor. Si consideras que esto me beneficia, bendice mi deseo. De lo contrario, Señor, que se haga primero y siempre tu voluntad. Y con esa certeza ir nosotros creciendo en la fe, centrada en el único Dios verdadero, y dejándonos pues de amuletos y de cosas que a fin de cuentas no nos sirven para nada. Bueno, algunas personas dicen que sí, que les ha ido mucho mejor en la vida ahora que se leen el tarot, ahora que se cuelgan amuletos, ahora ya han puesto su fe en esas cosas. ¿Tienen algún poder esas cosas, aunque sea un poder del mal? Pues no creo yo que tengan realmente un poder benéfico. También puede ser que simplemente sea por casualidad, ¿verdad? O puede ser que Dios los esté bendiciendo, y no a través de esos amuletos, sino que ellos más bien por su necedad de tratar de fijarse en los amuletos, depositen en ellos la verdadera razón del bienestar que en determinado momento pueden adquirir en la vida. Pero lo que sí es un hecho es que, sobre todo, a lo mejor los amuletos no, pero la gente que sí recurre definitivamente a magos y a prácticas de brujería, a las limpias, pues es algo que lo expone de una manera fuerte a alejarse de Dios, ¿verdad? Realmente, nuevamente tenemos nosotros que tener claro que la fuente de toda la verdad es Dios, y recurrir a Él, ¿verdad? Volver la mirada a Jesucristo y entender que Él nos ha venido a traer la revelación plena de quién es Dios, y apoyarnos únicamente en Él. Las opciones que nos tientan pues son abundantes y cada vez más, pero a fin de cuentas, prueba de que no funciona es que hay tantísimas de ellas, ¿verdad? Tantísimas de ellas, y realmente solamente en Dios encontramos esta felicidad y esta tranquilidad y este sentido de vida. Mauricio, en todo caso, tal vez la oración tendría que ser: Señor, ayúdame a amar tu voluntad. Sí, por supuesto, y yo creo que esto va en la misma línea de la oración que hacía San Pedro: creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe, y también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amar su voluntad, y yo creo que primero que amarla, a aceptarla, ¿verdad? Porque a veces es tan difícil. Queremos pedirle a Dios, queremos imponerle nuestra voluntad para que haga nuestra voluntad, y así es como rezamos: Dios mío, que se haga mi voluntad. Y si en determinado momento no se hace en los términos que yo impongo y en el tiempo en que yo preciso, entonces dejo de creer o me fastidio de rezar. No, precisamente la fe es confiar. La palabra fe, que viene del latín fides, significa confianza. Entonces, orar con fe significa orar con confianza en que Dios provee en la medida que Él sabe que nos conviene y en el tiempo oportuno que nos conviene. Es como un padre y un hijo. Un hijo puede venir y pedirnos todos los juguetes del mundo, y nosotros le vamos a dar los juguetes en la medida en que sabemos que le hace bien, y en la medida en que que sabemos que no le haga bien, no se lo vamos a dar así, insista, ruegue, incluso llore o patalee. Lo que sabemos que no es para su bien, no se lo damos en ese momento, o no se lo damos del todo. Y Dios, siendo nuestro Padre, nos trata igual. Él escucha nuestra oración como sus hijos, pero solamente nos va a dar aquello que efectivamente nos convenga. Y eso es precisamente lo que implica acoger su voluntad, aceptar esa voluntad, y por eso siempre pedir, y por eso Jesús así nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, algo que aprendió Jesús de su misma Madre María Santísima. Cuando el ángel le comunicó que ella sería la Madre de Dios, pues ella no entendía muy bien cómo, pero dijo: que se haga su voluntad. Le enseñó María a Jesús a hacer lo mismo, a pedirle al Padre que se haga tu voluntad. Y por ello, el momento más difícil de la existencia de Jesús, en el huerto de los Olivos, a punto de ser arrestado para pasar ya finalmente a su sacrificio final, en medio de la agonía y del miedo que Jesús padecía, Jesús, aprendiendo esto de su madre, dijo: hágase tu voluntad. Aunque me muera de terror, aunque te haya pedido que pase el cáliz sin que lo beba, hágase tu voluntad. Y así necesitamos nosotros acogerla, amarla y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la sabiduría para saber aceptar esa voluntad y finalmente amarla, como tú dices.
Pues te agradezco muchísimo, Mauricio Pérez. Es un honor tenerte con nosotros en Anunciación TV y escuchar tus comentarios al respecto de este año de la fe. Cada mes te tendremos con nosotros, se me hace muy poquito, pero por lo pronto cada mes está bien para un canal que pretende comunicar las obras altruistas de la República Mexicana. Podernos dar el lujo de agregar esta cápsula sobre el año de la fe es una dicha. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Gracias a ti, saludos a todos. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.